Muy buenos días, tardes, noches, madrugadas. Qué gusto saludarlos como todos los sábados en este espacio de Contrarreloj. Y aquí nos encontramos ¿en dónde, Rolando? En la bella Santa María la Ribera, una de las colonias más tradicionales de la Ciudad de México, en la alcaldía Cuauhtémoc. Acompáñenos en Contrarreloj. Bienvenidas y bienvenidos. Pues ahí está. Amigos, estamos aquí de regreso en este espacio tan bello que pues es el Kiosco Morisco, que tiene una historia pues verdaderamente espectacular, ¿o no, Rolando? Así es, mi querido Fer. Mira, la gente en nuestro país y en la ciudad sobre todo tiene la idea equívoca de que este kiosco fue donado por algún gobierno, algún imperio, inclusive por el Imperio Otomano o algo así, y que fue trasladado hacia acá. Esa es una percepción la cual no corresponde a la realidad. Lo que es cierto es que fue por encargo de don Porfirio Díaz Mori su construcción. El ingeniero José Ramón Ibarrola fue el encargado de esta magna obra porque México iba a participar en una exposición, en un panel específicamente en la ciudad de Nueva Orleans, en Estados Unidos. Y gracias a Andrew Carnegie, un acerero de la ciudad de Pittsburgh, estamos hablando de la época del siglo XIX, y gracias a este acerero que fue de los principales pioneros en Pittsburgh, Pensilvania, se logró construir esta estructura completamente de hierro. Por lo cual es una estructura muy fácil en su caso de poderse mover si es desmontable. Posteriormente de Nueva Orleans lo trasladan a la ciudad de Chicago, Illinois, y posteriormente a San Luis, Missouri. Ahí termina de la gente norteamericana a admirar este hermoso kiosco morisco. A su regreso a México, ¿tú sabes a dónde lo llevaron? Bueno, lo trasladan a la Alameda Central, ahí se queda el kiosco morisco. ¿Es correcto? Y después, por una decisión del presidente Díaz, deciden removerlo, ¿no? Es correcto, te platico un poco y a nuestros queridos amigas y amigos. Miren, regresa a México y lo colocan efectivamente, como dice Fer, en la Alameda Central, en la zona sur, donde hoy día está el hemiciclo a Juárez, justamente porque iban a construir ese hemiciclo, lo quitan y lo retiran de ahí, y entonces los vecinos de la colonia Santa María, que era una colonia, bueno, es una colonia histórica, pero en aquel entonces era de muy alta alcurnia, le piden a Díaz que lo coloque en su nueva Alameda y que puedan admirarlo. Y es reinaugurada en 1910 la Alameda junto con su kiosco morisco. No, y además lo traen aquí, la Santa María es una de las primeras colonias que se construyen afuera del centro histórico, ¿no? de la zona importante pues, del país. En la zona norte. Sí, y aquí se construye la primera colonia. Y es una colonia que empieza a tener mucho éxito, es una colonia, como tú dices, de alta alcurnia, que posteriormente, por un asunto derivado también del congelamiento de rentas, pues viene un poco también más adelante en declive. Pero al principio era una de las colonias referenciales, que además aquí cerca está Buenavista, que era la llegada de los trenes. Entonces, de alguna manera lo que se buscaba era la conectividad. Déjenme decirles, sin jugarle, porque por supuesto Héctor de Mauleón es un gran conocedor de la ciudad, pero aquí vivieron 4 expresidentes en la colonia Santa María la Ribera.
De aquí salió el cantante Óscar Chávez, aquí llegó Mario Moreno Cantinflas a la carpa, aquí en Santa María, a hacer historia. Y también aquí estuvo Mariano Azuela, Amado Nervo, y aquí se fundó justamente en una de las calles aledañas el Ateneo de la Juventud, con el propio Antonio Caso. Entonces es una colonia de muchísima tradición y de mucha historia de la ciudad y del país. Aunque Rolando dijo 4 expresidentes, se refería a 4 figuras notables de la cultura. Es que ya pensamos en presidentes todo el tiempo. No, es que sí son 4 expresidentes. Ah, ok. Sí, fue López Mateos, y no recuerdo los otros nombres, pero fueron 4 expresidentes de la República. Pues ahí está. Sí, como habías empezado sí, aquí vivieron 4 expresidentes de la República. Bueno, eso que dijo del Ateneo me parece increíble, porque justo aquí el Ateneo con Antonio Caso. Bueno, Agustín Aragón estuvo aquí. El grupo ateneísta es fundamental para entender la cultura en México. Claro. José Vasconcelos. Aquí estuvo José Vasconcelos, creo que fue en la calle de Naranjo, si no me equivoco. Pues bueno, es una colonia con muchísima tradición, y pues bueno, estaremos aquí platicando. Y otro último dato, Fer, si me permites, claro, perdón. Claro. Aquí en la calle, en la mera esquina de Salvador Díaz Mirón con Jaime Torres Bodet, antes Ciprés, estuvo trabajando como mesero José Alfredo Jiménez, nuestro cantautor mexicano. Y la canción Tu Recuerdo y Yo la escribió en el rincón de la Cantina París, que estuvo y duró muchísimos años. Todavía hace 10 años estaba colocada ahí, después ya la movieron. Pero en esa Cantina París, en un rinconcito, hace unos años, todavía tú ibas y los mismos que ahí te servían, te decían que ahí en la mera esquina compuso Tu Recuerdo y Yo José Alfredo Jiménez, por una mujer y un despecho de aquel entonces. Claro, y bueno, Salvador Díaz Mirón, ustedes lo recordarán porque es una de las frases que utiliza el presidente es: hay aves que cruzan el pantano y no se mancha, aludida al poeta Salvador Díaz Mirón. Y otro dato nada más es que muchas de estas calles que se llaman Naranjo, Olivo y demás, pues tienen mucho que ver con la tesitura del momento, cuando se fue construyendo esta colonia como una especie de espacio edénico, de prosperidad, de belleza, de artes, de fin. Poesía. Aquí muchos intelectuales vivieron. El actor Claudio Obregón también vivió aquí en Santa María la Ribera, muchos actores, es una colonia de muchísima tradición, amigas y amigos. Si tienen la oportunidad y no conocen el kiosco Morisco, vengan a ver esta belleza. Pues ahí está. Pues vamos a una pausa y volvemos, queridos amigos. Queridos amigos de Contrarreloj, hemos regresado. Oye, Rolando, pues qué declaración es esta del presidente en torno al hecho de considerar a los criminales como humanos. Digo, yo no digo que no sean humanos, pero de ahí a darles casi el beneplácito y la bendición de, ¿cómo decirlo? Como de exoneración, como de amnistía. O sea, entiendo que estos criminales pues tienen una condición humana, aunque en la práctica no lo sean. No, mira, efectivamente se trata de una desatinadísima declaración. Yo creo que la peor de su sexenio, y miren que ha habido muchas, porque estamos ante una circunstancia muy difícil en la actualidad. La delincuencia está desbordado, las crisis de inseguridad en muchos estados, en muchos municipios, que las autoridades locales no pueden. Pues esto nos hace pensar que el presidente tiene un pacto directo con la delincuencia organizada, que tiene una redención y un pacto con ellos específicamente para que puedan operar a sus anchas. Si bien es cierto, Fer, la gente y las personas estamos compuestos de alma espiritual y cuerpo material y trascendemos y somos humanos, sin lugar a dudas. Pero de eso a tener canonjías o ciertos perdones directamente a los delincuentes no tiene nada que hacer. Un presidente debe ser firme, decidido, comprometido en su lucha contra el crimen organizado. Me parece deleznable esta declaración. No, bueno, además, Rolando, la declaración es muy complaciente,
yo he visto, porque me han llegado a mi WhatsApp y porque de alguna manera a veces abordamos estos temas de organizaciones criminales en RIT TV, he visto los videos de desmembramientos, de ejecuciones, y no tienen ningún tipo de empacho, ni de prurito, ni de nada, ni de empatía, ni de empatía, ni de piedad con las víctimas. Más allá de que la persona que está allí pueda pertenecer a otra organización criminal, que en ocasiones no lo sabemos, y en ocasiones también hemos visto casos de ciudadanos que no tienen nada que ver con los grupos delictivos, siendo cercenados porque quieren extorsionarlos en sus negocios o porque los secuestraron, y los cercenan en vida, les cortan las manos, les cortan los pies y todavía siguen vivas las personas. Caray, eso no tiene nada de humanidad desde mi perspectiva. No, mira, y en un país donde se cometen 10 feminicidios al día, y tenemos un récord en homicidios dolosos de casi 135,000, pues no te puedes dar el lujo de decir, es que son humanos y los vamos a perdonar, la política ya cambió, abrazos no balazos, corazones a todos. Mira, desde las primeras señales cuando se refería directamente a Joaquín Guzmán Loera, y que no me gusta llamarle de esta forma, o que fue directamente a saludar a su señora madre, pues me parece que es una señal verdaderamente disfuncional, una señal paradójica, porque teníamos una lucha muy fuerte, muy dura y con mano firme del presidente Calderón. Peña también hizo lo propio, y de repente llega un presidente y da esas señales, se contraviene con la política del combate directo al crimen organizado, y luego se crea la Guardia Nacional sustituyendo a la Policía Federal, y la Guardia Nacional se han construido una serie de cuarteles bastante amplia y no hacen lo que deben de hacer. Lo que pasó, como tú lo mencionaste hace rato, en Nueva Italia, en Michoacán, donde los militares salen huyendo, el video que a ti también te llegó, me parece muy, muy preocupante. Claro, es un video donde la Guardia Nacional sale huyendo, y el presidente dice, yo creo que también es un poco para encubrir las omisiones y los errores de la estrategia, sale diciendo esto pues también son humanos, lo hicimos para no generar sangre, el mismo discurso que utilizó cuando el caso de Ovidio, ¿no? Sí, el mismo discurso, sí, claro. Pero es curioso porque ese mismo discurso no lo aplicaron cuando se fueron contra un grupo criminal que era una extensión de los Zetas allá en Nuevo Laredo, que fue un desastre, en donde trabajaron de manera colaborativa con los Estados Unidos, y ahí también hicieron un tiradero, y ahí no pasó nada, ahí nadie dijo nada. O sea, cuando se tiene la voluntad de hacer las cosas, se hacen. Y bueno, cuando se tiene la presión de los Estados Unidos, pues también se puede hacer todavía algo. Lo que pasa es que tenemos un gobierno que no combate al crimen organizado. Para López Obrador, el crimen organizado es Loret de Mola, Denise Merker, Denise Dresser, los periodistas que son objetivos y que no les gusta su modo. Entonces yo creo que para ellos son los verdaderos delincuentes. Los empresarios o el combate del terrorismo fiscal que hace Raquel Buenrostro. Los que no se doblan. Sí, bueno, y Raquel Buenrostro es una terrorista fiscal y están atacando a los grandes empresarios, grandes corporativos. Pero cuando pasó esto, recuerdo mucho a los Sun Lovers que decían, es que fue para salvar las vidas en Culiacán, Sinaloa. ¿Y cuándo le ha importado a López Obrador las vidas? Si le importaran las vidas, no hubiese dejado morir las personas al inicio de su gobierno en Hidalgo, en el Huachicol, y lo hubiese evitado justamente con la Policía Federal. A López Obrador no le importan las vidas, es un farsante, es un falsario. Todo México lo debe de saber. López Obrador finge y miente como respira. Y esto lo hace justamente, como ya latinadamente lo dijo Fernando, para salvar lo que pasó en Nueva Italia, para justificar y decir, bueno, nosotros los delincuentes son nuestros amigos, pueden venir aquí a Palacio Nacional, dialogamos con ellos, porque como lo he dicho en varios programas y lo insisto, Manuel Bartlett en su casa de Lomas de Chapultepec, a través de donantes y de varias donaciones generosas, juntó a empresarios de dudosa procedencia y le estuvieron dando
fuertes cantidades y sumas de dinero. ¿Esto qué quiere decir, Fer? Que seguramente había personas o personajes del crimen organizado. Y esto nos hace pensar que López Obrador no quiere tocarlos con el pétalo de una rosa, justamente porque sabe que tiene muchos compromisos con ellos. El propio Ovidio, pues es un compromiso claro seguramente que tiene con este personaje. Mira, más allá de, digamos, las especulaciones que se puedan dar en torno a esto, yo recuerdo muy bien que en una plática que se tuvo con especialistas en materia de seguridad, uno de ellos decía, y créanme que es como una figura de muy buena fuente, decía, bueno, incluso cuando no hay un pacto criminal, o sea, que no lo firmas, pues que no estás como reuniéndote con él directamente, se da un pacto. ¿A qué se refería a él? En las acciones de gobierno, cuando tú ejecutas una política de seguridad, pues esa ejecución ya lleva un mensaje en sí misma. Si tú te repliegas es un mensaje, si tú contienes es otro mensaje, si tú reprimes es otro mensaje. Todo esto es un mensaje. Claro. Y esos son los pactos, de alguna manera, que no son de cierta forma explícitos o en un papel, pero que de manera sutil, intangible, ahí están. Y son señales que se envían a los grupos criminales. Sí, sucede que varios grupos criminales están trabajando a sus anchas. Nunca se había sentido tan cómoda la delincuencia. Recordemos que cuando López Obrador fue jefe de gobierno, hubo una marcha, la Marcha de la Paz, donde marcharon vestidos de blanco casi 2 millones de personas, y López Obrador la denostó al día siguiente y los llamó pirurris y fifís. Esto quiere decir que a López Obrador no le importa la vida humana, no le importa el combate al crimen, y sabemos perfectamente que los delincuentes hoy día, tanto el secuestro como los feminicidios, como los homicidios, como el robo ausente, robo a casa, habitación, y todos los delitos con López Obrador se han disparado. Y no lo digo yo, métanse a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, del propio secretario ejecutivo de su gobierno de López Obrador, y se podrán dar cuenta directamente que las cifras están por los cielos. Tenemos un presidente timorato, un presidente débil, un presidente cobarde que no quiere enfrentar directamente a las células del crimen porque les tiene pavor y les tiene terror. Y ahora se pone muy bravucón con los Estados Unidos, con Biden, con la Cumbre de las Américas, pero con los delincuentes está suavecito y terso. Entonces yo creo que López Obrador tiene que asumir su rol ya pasaron 3 años, ya que se deje de andar en campaña, de seguir haciendo el ridículo. Tenemos que tener un presidente firme, decidido y comprometido, que no va a suceder, y de una vez se los digo. Lo que sí es muy urgente, Fer, es que estos sinvergüenzas se vayan en el 2024, porque el poder detrás del trono con la regenta y otros tantos, o el otro López bis, que es Adán Augusto López, pues sabemos perfectamente lo que va a suceder. No, va a ser una calca de lo que está pasando ahora. No, y además, yo no creo que les tenga pavor, yo creo que les tiene respeto, que es muy distinto. Sí. Y como ya lo mencionó también el jefe del Comando Norte, pues el 35% del territorio mexicano está capturado por las organizaciones criminales que de alguna forma se han extendido e incluso se han duplicado o multiplicado en grupos menores de pandilleros al servicio de los cárteles dominantes. En fin, amigos, así las cosas, regresamos, no se vayan. Amigos de Contrarreloj, estamos de vuelta. Y bueno, otro de los temas de la agenda es el caso de los médicos cubanos. Vaya situación la que se ha presentado con este asunto, que además las declaraciones del presidente en torno a los médicos de la UNAM, pues a mí me parecen francamente desafortunadas, pero la respuesta que le dio la UNAM a López Obrador es fenomenal, magistral. Mira, antes de pasar a este tema, no olviden visitar la Alameda Santa María. Está aquí atrás el Museo de Geología, justamente de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay un hueso de mamut maravilloso
Está padrísimo. En esta casa que es muy antigua, de aquellas épocas, en este inmueble, se filmó la película Miroslava con Claudio Brook hace algunos años, por ahí de los 90s, finales de los 80s, principios de los 90s, en este Museo de Geología. Quiero decir que los médicos cubanos no solamente es desafortunado, mi querido Fer, es muy preocupante que lleguen 500 personas no titulados sin ningún requisito y que se les pague 145,000 pesos al mes por venir a hacer trabajos que médicos capacitados mexicanos y médicos nacionales tienen de sobra. En México, si algo nos distinguimos, es que tenemos muy buenos médicos en todas las especialidades. Tan es así que se van justamente a operar a Houston, a Dallas, a Estados Unidos, porque son los mejores médicos que se tienen en todos los rubros. Y ya salieron los médicos a decir, oigan, aquí hay mexicanos en lista de espera buscando una plaza de 9,000 pesos al mes y de repente traen 500 médicos cubanos a hacer kéfer. Muchos analistas, entre ellos Ricardo Alemán, dicen que vienen a adoctrinar por el régimen tipo castrista de aquella, ¿cómo se le llama? De aquella corriente, y directamente vienen a eso. Pero López Obrador dice, es que aquí no tenemos médicos. Caray, señor presidente, sobran médicos, López. No engañes a la gente. O sea, tú vienes directamente porque les estás pagando alrededor de 75 millones de pesos al gobierno cubano, que ese es un negocio directo de la dictadura de Miguel Díaz-Canel. Traen expresamente a los médicos y el dinero ni siquiera es para ellos, es para la dictadura cubana. Es un negocio redondo. La ideología de López Obrador, de este presidente inservible, es que llega directamente a un extremo de decir que no hay médicos y de traer a los que son afines a él, a hacer negocio con directamente el gobierno cubano, porque pues ni se le dan los negocios, Fer, a López Obrador. O sea, hay una serie de cuestiones, el negocio de las pipas que compraron en Estados Unidos, 86 pipas, y muchos negocios que se han hecho. Pues ¿dónde quedó ese dinero? ¿Dónde quedó la bolita, no? Así es, no, bueno, y el caso de los médicos mexicanos, que además el presidente miente al decir que no quieren ir a esos lugares. Ellos mismos han señalado que, uno, no se han abierto las plazas como lo mencionan. Dos, muchos de los médicos se tienen que trasladar a esos lugares, pero los tienen que trasladar, porque no puedes llegar así nada más. O sea, hay zonas, por ejemplo, en la montaña de Guerrero o en las zonas altas de Durango, en donde, ¿cómo le haces para trasladar a los médicos? Les dices, oiga, ya váyase usted caminando, ¿no? Pues, a ver, yo soy un médico, pero me tienes que llevar, dime cómo llegar, dame los insumos necesarios, la infraestructura correspondiente, porque además quieren que todo lo pongan los médicos, ¿no? Los médicos, muchos muy buenos, han puesto de sus recursos, han puesto de su salario para poder hacerle frente en primera línea a COVID en su momento. Y todavía sale el presidente a decir que no lo han hecho. Incluso que la UNAM y los médicos de la UNAM no salieron a hacer campañas y a mostrarse en una férrea defensa contra el COVID, cuando fueron los primeros en salir y les dijeron, aquí no se puede, váyase usted a su casa, nosotros tenemos controlado el asunto, como lo señala este pronunciamiento que acaban de realizar. Además los quieren enviar a zonas en donde la delincuencia organizada, justo que estuvimos hablando hace un rato, está desbordada. O sea, ¿qué médico va a ir a arriesgar su propia vida cuando no garantiza ni siquiera la vida de los propios habitantes de la zona a los que los están enviando? Y muchos de ellos han sido asesinados, levantados, desaparecidos, y esos son otros datos que no se hablan en las mañaneras. El México de la impunidad, el México del odio de López Obrador. Ese es el país que tenemos, eso que quiso la gente, pues eso tenemos. Pero inclusive en las prácticas, cuando están estudiando medicina los estudiantes, ya que van muy avanzados y que prácticamente ya son médicos,
cirujanos, directamente van a hacer prácticas a zonas muy alejadas del estado de Morelos, de la Sierra de Puebla, de muchos lugares, y ponen directamente desde su peculio, desde su dinero, justamente para ir directamente a atender a las poblaciones menos favorecidas. Entonces, que no nos venga López Obrador, que no hay sacrificio, que no nos venga López Obrador a decir que los mexicanos médicos no quieren ir a las zonas más alejadas, porque desde las prácticas, cuando son estudiantes, van los médicos directamente a atender a la población. Entonces, no mientas, López Obrador, ya sabemos que mientes como respiras, pero directamente te queremos decir que en México hay médicos y de sobra. No traigas a tus ideólogos cubanos, no traigas a tus adoctrinadores cubanos, porque aquí tenemos médicos capaces y de sobra. Pero lo curioso, Fer, es que con todos los gremios se ha peleado. Ya se peleó con los médicos, ya se peleó con los periodistas, que es su principal sparring, ya se peleó directamente con los abogados, y a todos los tilda de mafia del poder. Con las asociaciones civiles. Con las asociaciones civiles. Con las organizaciones de desaparecidos. De las instituciones de asistencia privada. Con todo el mundo se ha peleado, les ha quitado recursos en los fideicomisos. Bueno, de hecho, creo que fue de sus primeras acciones de gobierno decir, vamos a cercenar el presupuesto para las asociaciones civiles. Claro. Justo las asociaciones civiles de las que se montó para poder llegar al poder. Exactamente. Y que tomó gran parte de sus banderas y de sus agendas para posicionarse mediáticamente. Pues esas les dijo, no voy con ustedes, les voy a cortar la lana. ¿Para qué? Para que no me estén jodiendo a lo largo de este sexenio. Es que en el fideicomiso había un fideicomiso que les daba recursos. Las necesidades en nuestro país, por ser un país muy amplio, muy grande territorialmente y densidad poblacional muy enorme, sabemos que requiere muchas necesidades y hay acciones o tareas o actividades que el gobierno no alcanza a cubrir y que justamente en las instituciones de asistencia privada nacieron para ello, y luego les restringió el presupuesto, les quitó en los fideicomisos, ya no les da dinero, pero encima les hace que el SAT los fiscalice con lupa y que ya no puedan recibir arriba de ciertos montos donativos, ya los tienen topados, porque no le gusta a López Obrador que haya iniciativa privada de esta índole, y es verdaderamente un presidente de la destrucción. Un presidente que no tiene idea dónde está parado, y es un presidente que no llegó a gobernar, que se llegó a vengarse. Y esto no es la excepción. Ahora ya fue contra los médicos. ¿Qué va a seguir después? ¿Contra quién se va a ir? ¿Contra los comunicadores de YouTube? ¿Nos va a empezar a atacar? ¿O qué? ¿Cuál es tu próximo ataque, López? O sea, es verdaderamente peligroso un presidente demente arriba en el poder, con la insania entera, como lo dijo Jesús Ortega en la entrevista pasada, en el traje nuevo del emperador, porque del cuento de Hans Christian Andersen, porque no se da cuenta que está desnudo, y todos sus súbditos le dicen, es que te ves muy bien, es que vas muy bien, es que todo está muy bien, pero no, la realidad es que México se lo está acabando en 3 años, la destrucción ha sido muy amplia. Bueno, nada más para como cerrar este asunto, este tema del adoctrinamiento cubano tiene mucho que ver con el asunto de la capacidad de movilización doctrinaria que pueda tener la presencia de estos médicos. Yo recordaba cómo ocurrió con las milicias chavistas, que eran organizaciones de ciudadanos que estaban completamente fanatizados, adoctrinados del régimen, y era gente que no era rica, que era pobre, ¿no? Pero les daban pues que un pequeño coto de poder, que una pequeña asistencia, que una pequeña ayuda, y eso de alguna manera se volvía emblemático para para el régimen chavista, porque lo que hacía era tener estos grupos que adoctrinaban, que enseñaban, que movilizaban y que defendían a capa y espada al chavismo. De hecho, después de Chávez, el chavismo sigue, a pesar del éxodo de venezolanos alrededor de América Latina, pues sigue muy arraigado. Y lo peor es que hay personajes que son importantes para la vida pública, como lo es el presidente de la República, que anhela de alguna manera estas formas estructurales de movilización electoral que quiere reproducir aquí, y que de alguna manera lo ha venido construyendo no desde el 2018, Rolando,
desde el 2006, después del mito fundacional del fraude electoral. Sí, bueno, es que, a ver, López Obrador no va a dejar de ser López Obrador siendo no presidente. Siempre vamos a tener un presidente visceral, bueno, un personaje visceral, y que siempre está en campaña de forma permanente. Hoy día sigue en campaña y tenemos un presidente que no se baja de la campaña. No sé cuál es el objetivo. Su objetivo es perpetuarse en el poder, y me preocupa la declaración que hizo Salvador García Soto, donde dijo claramente, en su columna lo denunció García Soto: así tenga lo que tenga que hacer, que a nadie extrañe lo que voy a hacer con tal de mantenernos en el poder. Ya se está radicalizando y eso es sumamente preocupante. Pues ahí está, amigos. Vamos a una pausa y volvemos. Amigos de Contrarreloj, estamos de vuelta para hablar sobre la oposición y las gubernaturas que se van a enfrentar este año. Y el asunto se está volviendo un poco candente, preocupación, zozobra, incertidumbre. ¿Tú cómo estás viendo esto, Rolando? Pues mira, me preocupa lo que siempre he dicho con López, o sea, hay una elección de Estado. Toda la maquinaria electoral del gobierno mexicano está a favor de los candidatos. Va a haber elecciones el 5 de junio en 6 estados de la República: en Aguascalientes, en Durango, en Oaxaca, en Hidalgo, en Quintana Roo y en Tamaulipas. Exacto. Me parece que en todos le preocupa mucho a López Obrador que pierdan y que haya algún candidato perdedor, y le están metiendo toda la carne al asador. El desvío de recursos es inminente. Están haciéndolo como a la vieja usanza y de una forma cínica, descarada, y exhibiendo fajos de dinero, que no duden que más adelante haya videos por ahí de las campañas, como le hicieron a Pío o a el famoso Jesús Martín López Obrador. Pero así opera Morena, es un modus operandi, así funciona, así tienen la capacidad. Me preocupa que, por ejemplo, la regenta, junto con Laida Sansores y Irma Vizcaíno, la de Colima, Indira Vizcaíno, perdón, hayan ido a hacer campaña con Julio Menchaca directamente a meterle toda la carne al asador. Inclusive el Partido de la Revolución Democrática presentó una queja contra esta forma de hacer política, porque no hay un equilibrio en la elección y se violan los principios de equidad y de transparencia, y el principio más importante, que es el principio democrático de no intervención en los procesos electorales. Y tenemos el caso de Quintana Roo, de la candidata que ha ido subiendo como la espuma, de la alianza PAN, PRD y un partido local, donde acusan a su marido Carlos Moyano de hacer negocios ilícitos porque él es empresario. Y en próximos días, así lo anunció Jesús Zambrano, dirigente del Partido de la Revolución Democrática, que va a haber del gobierno federal una orden de aprehensión. Entonces ya vemos la guerra sucia, ya se está dando la guerra sucia directa de López Obrador hacia a los candidatos opositores, porque ya le está haciendo así directamente, está preocupado de los resultados. Yo te puedo decir que Aguascalientes con Tere Jiménez y Durango con Esteban Villegas va a ganar la alianza, y están en disputa justamente con el Truco, César Verástegui, el Truco, Tamaulipas, y Laura Fernández en Quintana Roo están dando la batalla. En Oaxaca y en Hidalgo también están los candidatos muy participativos, muy fuertes, muy decididos, pero también, o sea, hay un temor de López Obrador de perder los 6 estados, o sea, yo no sé. Pierda los 6 estados. No va a perder los 6 porque la gente no entiende. Se va a quedar con 2 estados. Ya no sé en qué cabeza cabe que la gente. Oaxaca es un trámite. Sí, Oaxaca desgraciadamente es y bueno, y mencionabas Hidalgo, este personaje Menchaca. Julio Menchaca es un personaje gris oscuro. O sea, y tiene no sé cuántos puntos. ¿Alguien conoce a Menchaca? Y luego además, ahí les va, en Hidalgo se va a meter como nunca el crimen organizado. Donde gana Morena, en los estados donde llega a triunfar, los gobernadores morenistas no pueden con el paquete y se incrusta directamente el crimen organizado. No tienen las agallas porque los propios zampones lo apoyan
y apoyan a Morena y a esos grupos, que además Morena es un grupo delictivo, basta y sobra con la declaración que hizo el presidente, pues qué razón nos deja que es otro grupo delictivo. Le abrieron la puerta al Carmona Gate, ¿no? Al Carmona Gate, sí. ¿No? Se financiaron con dinero del huachicol, que supuestamente ya no existe, ya se acabó, y pues están en Tamaulipas. Estos documentos que se mostraron por parte de un periódico de Estados Unidos en torno al financiamiento del candidato de Morena en esta elección. Bueno, entonces, bueno, no nada más ahí, o sea, acuérdense que todos los candidatos a las gubernaturas y en general de todos los niveles de gobierno, a Morena le encanta el dinero sucio, el dinero proveniente de las arcas delictivas. Eso es una realidad. Sabemos que tenemos candidatos que provienen del crimen organizado. O sea, lo que va a pasar en Tamaulipas si gana este personaje oscuro, gris, verdaderamente Américo Villarreal, que ya es senador de la República, pues se va a incrustar en Tamaulipas aún más, si es que ya está, seguramente, en Reynosa y en el paso es que es la ruta de trasiego de drogas también por el Tamaulipas. Sí, no, claro, digamos, el nivel de penetración de los grupos criminales en las elecciones, así sea A, B o C, o sea, cualquier partido es muy amplia. Por lo regular, el partido del gobierno y por lo regular los gobiernos ligados a Morena, evidentemente se han despachado con la cuchara grande, recibiendo dinero del crimen organizado, como lo data muy bien y da cuenta de ello los estudios en torno a la penetración del crimen organizado en la elección del 2021. Un documento de Integralia Consultores, pues ahí lo pueden revisar, y digamos, no son datos nuestros, es digamos lo que se vio en la elección del 2021. Y si eso se vio en la elección del 2021, vayan ustedes a ver lo que se va a ver en la del 2022, que son candidatos a gubernaturas y en algunos casos presidencias municipales, diputados. Cámara de Diputados, en fin. O sea, dependiendo del estado, pues es el nivel de puestos en disputa para la oferta política y también para el crimen organizado. Lo que sucede es que López Obrador le apuesta más al dejar hacer, dejar pasar. No le importa que el crimen llegue al gobierno. Lo importante para él es que su partido gane, no le importan las vidas humanas, como ya lo dijimos, y va a buscar que todos sus candidatos, por la buena o por la mala, lleguen al poder, porque es gente cercana, incondicional, nefasta, mediocre, la misma figura o las mismas características y los mismos parámetros que manejan los funcionarios de la 4T y el propio López Obrador. Ese es su objetivo. Su objetivo es lograr y tener personas de esa categoría. Vimos en la revocación de mandato cómo se movilizaron con infraestructura del gobierno, con recursos, con lana, con gente, con todo. Y no pasó nada. No. Y era una revocación de mandato. Ahora en el 2024, ¿cómo va a estar? Bueno, ahorita en el 2022, lo que estás contando. Sí, ¿no? Sí, bueno, como la persecución. Aquí, ¿no? El aparato del Estado operando con toda su fuerza. Y ya, como tú dices, 2024 va a venir muy duro. Va a ser durísimo. Y tenemos que estar muy alertas. Y los ciudadanos denunciar y estar pendientes y estar analizando y estar viendo y estar luchando, informándole a la gente, el ejercicio cívico. Bueno, la votación del 2021, la intermedia, fue un parámetro muy valioso porque la gente salió a votar, la clase media que también ya atacó a López Obrador. Es que díganme, ¿a qué sector no ha atacado? Ha atacado a todos, pero la clase media también ya salió a votar abrumadoramente, avallazadoramente en contra de López Obrador, porque justamente es una circunstancia y es una situación donde ella es insostenible, Fernando y amigas y amigos. López Obrador tiene que terminar y jamás que vuelvan estos mediocres, estos displicentes, ineptos, ineficaces, ineficientes. Ya no pueden gobernar, porque si gana la regenta, que va a ser la candidata,
pues es el poder detrás del trono López Obrador. No podemos permitirnos que sigan este partido guinda que tanto daño ya le ha hecho a México. Pues ahí está, queridos amigos. Vamos a una pausa y regresamos. El señor López Obrador nos va a llevar a la ruina. Se va a convertir en Venezuela. Amigas y amigos, estamos aquí enrolándola en el balcón. ¿Tu nombre? Ivette Serralde. Ivette, ¿tú qué opinas de la llegada de 500 médicos cubanos para atender las zonas donde dice el presidente López Obrador que no quieren ir los médicos mexicanos? Pues yo creo que está bien, pero que también debe de haber para todos, ¿no? Para mexicanos y cubanos. A mí se me hace bien que le ayuden a un pueblo hermano. Un pueblo hermano que está... ¿Tú cómo ves y valoras el gobierno de Miguel Díaz-Canel, el presidente de Cuba? Pues mira, desconozco mucho para darte una opinión veraz. Lo que sí te puedo decir que yo como profesional de la salud, sí hay carencia de médicos, sí la hay porque trabajo en una institución federal. Ajá. Y sí la vivo. Y comprendo que si no quieren ir a ciertos estados o no pueden, pues el presidente debe de agarrar de donde haya. Y si hay carencia en ese país de muchas cosas que las hay, eso sí lo sabemos y sí yo lo sé, pues no creo que sea malo que vengan. Muchos analistas políticos dicen que vienen a adoctrinar, de la doctrina cubana castrista. ¿Qué opinas tú de esto? Pues mira, yo en particular un hijo mío lo veo un médico cubano, ajá, dermatólogo, y pues yo no veo que tenga esa visión. Es muy buen médico, también nuestros médicos mexicanos son excelentes, trabajo con ellos, pero no veo eso, o sea, lo que yo vivo no lo he visto. Y no he visto que ningún médico extranjero con el que yo haya trabajado tenga esa idea, y sí he trabajado con algún médico cubano, pero ha sido mínimo, ¿no? El contacto, y yo no veo que tengan esa ideología, o sea, no te puedo decir La más. mayoría de los médicos cubanos sufren hambre en donde vienen. ¿Tú qué opinas de esto? Pues mira, en particular yo tengo una compañera enfermera como yo que estaba casada con un médico cubano, y que sí hay carestía, pero todo eso es por el bloqueo que tienen, no de nosotros, porque van para allá. Por ejemplo, mi compañera cuando va a visitar a su esposo, le lleva comida, le lleva alimentos, cosas que sí le permiten que entre al país. Ajá. Y hay cosas que no están permitidas, desconozco cuáles sean, pero sí sé que hay un bloqueo por parte de Estados Unidos que años han tenido y les bloquea eso. Ajá. Entonces, más allá a profundidad no te sé decir porque no tengo el contacto así, ¿verdad? Con esta persona, pero sí lo viví y sé que tienen carencias de muchas cosas. Evidentemente el que vengan aquí a compartir pues su ciencia, su genio, yo creo que es bueno, pero también pienso que debe de ser lo mismo para los nuestros, o sea, sin duda, porque soy mexicana y amo mi patria y amo a mis médicos mexicanos, ¿no? El segundo socio comercial de Cuba es Estados Unidos. Eso del bloqueo es una falacia, eso es una mentira, no existe tal bloqueo. De hecho, el intercambio comercial entre Cuba y Estados Unidos es el segundo socio fundamental, el primero es Rusia. Pero bueno, en esa parte yo creo que... Sí, o sea, bueno, tú estás hablando ya con todo un fundamento y una base, porque tú lo conoces. Yo te estoy hablando de la parte mía, que soy una profesional de la salud, del área médica. Lo que yo te puedo decir es que a mí no me parece mal. Muy bien. Me parece bien que haya para todos, ajá. Sí. Pero como te reitero, yo estoy un poco a lo mejor ignorante de ciertas cosas políticas. ¿Tú apoyas al gobierno de López Obrador? Por supuesto, porque yo lo he visto. Yo, por ejemplo, yo estuve un año en área COVID y todo ese año todos mis compañeros que se enfermaron, que yo tuve la fortuna de no enfermarme, a nadie le descontaron sus incapacidades, tuvimos material para trabajar. Yo te lo puedo decir, en años anteriores, tengo ya 18 años de antigüedad y el impuesto era brutal cuando te llegan tus vacaciones, en el aguinaldo, en julio. Ahorita yo te lo puedo decir, el impuesto para nosotros se ha mantenido. Ajá. O sea, yo puedo hablarte de lo que para mí ha servido. Por ejemplo, mi hijo está en un proyecto que es Jóvenes Construyendo el Futuro, ajá, porque no tenía empleo y mira, esta oportunidad, mi hijo percibe su beca, ajá, de nivel medio superior, el más chico que yo tengo. Yo
te lo digo, como trabajadora de la salud, yo la verdad no quiero ni imaginarme que hubiéramos estado en otro gobierno. Yo creo que no sé cuánto compañero más se hubiera muerto, las carencias, el descuento bárbaro de incapacidades, porque a nosotros nos quitan las incapacidades y pues no te quitan tus prestaciones, y ahorita no fue, nadie se tuvo que ir a parar a hacer enfermedades por riesgo de trabajo. ¿Por qué? Porque ese fue el convenio y el acuerdo de que nos respetaran, que nos apoyaran, y hasta ahorita se cumplió el bono COVID que nos dieron como equipos COVID, porque estuvimos ahí. Fui una de las primeras en la línea de batalla, ahí, con todos los pacientes saturados, pero siempre tuvimos equipo y el apoyo, la verdad. Yo te digo, como te lo digo, no es mi visión, ni es que yo sea amlover, ni alabadora del presidente, porque yo creo que él es un ser humano y se equivoca como todos, y nosotros tenemos la responsabilidad de decirle cuando él se equivoque, pero yo te hablo de la verdad, no te estoy mintiendo ni estoy engañando lo que no es, es lo que es. Gracias, muy amable. Gracias. Bueno, o sea, yo estudié medicina en algunos años aquí en la Superior de Medicina del Casco. Hay unas excelentes personas, o sea, médicos. Sí, nada más hay que orientar a la medicina, porque aquí todo el mundo en la medicina entra con la idea de ser, ¿cómo se llama? Hacer el bien, altruista. Pero ya cuando ven el dinero aquí en México, cambian la opinión. Pero de todos modos, aquí la formación del médico es necesaria. Además, le vuelvo a repetir, aquí en México hay unos excelentes médicos y médicas también. Entonces es un error que haya traído López. Definitivamente, aunque me están filmando, ya lo sé. Pero te vuelvo a repetir, o sea, pienso que debería enfatizar los recursos que hay. Sí es cierto, se necesitan en este momento los recursos humanitarios de que es México. Pero, ¿por qué no va a la escuela de medicina? Acelera, hay un proceso, pues se puede acelerar. Y las declaraciones que le dio contra la UNAM, de decir que los médicos de la UNAM y atacar a la UNAM. O sea, medicina, Politécnico y UNAM, sin menospreciar a las otras universidades, obviamente todas son muy buenas. La del Estado de México es muy buena, ¿no? Pero también vuelvo a repetir, bueno, ¿para qué seguir? No, diga no, pues ya. Ya me voy porque tengo prisa. Gracias. Hola amigas y amigos, estoy en el despacho del profe Cova, que nos va a dar las vaciladas del poder. Sean todos bienvenidas y bienvenidos. Profe, ¿qué nos tienes el día de hoy? Las vaciladas se dicen porque son la verdad sin vacilar. Yo quiero felicitar hoy día al señor presidente de la República, porque es un verdadero hombre que está promoviendo el deporte. Y aquí tengo los datos, aquí, para que no estén desmintiendo. Se gastó 3.621 millones de pesos en fomentar el béisbol. 3.600 millones. Es lo que lleva gastado apenas. Le va a meter todavía más, señores. Y no nos engañemos. Se le ataca, se le pretende atacar, ¿qué? Que porque podía haber hecho 47 clínicas del Seguro Social. Entonces en lugar de fomentar el deporte, ¿quieren que fomente la enfermedad? No se vale. La verdad, no se vale. O sea, o también podría haber sido 30.120.000 vacunas del COVID. ¿Para qué? Si no, la gente no se ha querido comprar el detente. Yo que traigo mi detente. En serio, o sea, vacúnense, sí, pero usen detente. Entonces, nuevamente tenemos un presidente beisbolero, y algunos del público son bien, pues, pragmáticos, comprenderán. Podrían haber sido, dato aquí, 36.240 operaciones de mama. Miren, ahí sí no voy a decir ninguna babosada, porque sí es cierto, o sea, no es posible que no estén fomentando las operaciones, ¿no? De las mama. quimios también, profe. Sí, hombre, 36.200 quimios, que no es posible. Ahí sí no voy a hacer tampoco ningún comentario felicitando al béisbol, porque si no, esas dos cosas... Miren, es decir, con 3.621 millones de pesos que se ha gastado irracionalmente en el béisbol, se puede haber hecho todo esto. Bueno, irracionalmente yo lo felicito como deportista. Yo lo estoy felicitando como deportista. ¿Para qué fomentamos? Aquí está dicho muy claramente, es 12 veces el presupuesto del que le quitó a las mujeres maltratadas. Entonces hay que fomentar que los maridos maltraten a las mujeres y diciéndole, maltrátala que al fin hay donde la atiendan. No, ya te quitaron donde la atiendan, ya no la maltrates. Sí, o sea, todo es como se vea, como se enfoque, hay que verlo bien, ¿sí?
Y el 80%, ¿sí?, del presupuesto de las escuelas de tiempo fijo, ¿qué es lo que fomentan las escuelas de tiempo fijo? Tiempo completo. Sí, perdón, gracias por la Ajá, tiempo completo, fijo, lo que sea. Sí, no, tiempo completo. La desunión familiar. Sí, o sea, qué bueno que se gastó el béisbol, porque al no tenerlas de tiempo completo, ¿qué tienen que hacer los niños? Ir a casa de sus papás. Es decir que al desaparecer las escuelas de tiempo completo, profe, pudo haberlas hecha con lo que se gastó el béisbol. O sea, él dijo bueno, que las sí. cerró porque justamente eran onerosas y para no variar había corrupción que no se ha podido comprobar, como siempre sucede. Pero con ese dinero se gastó el 80% de las escuelas de tiempo completo construyendo béisbol. ¿Qué tal estos datos que nos trae el profe Cova, Y ahí sí hay que decir una cosa, a los rateros no se les cierra, se les encierra. Así no se les cierra el negocio, se les encierra. Pero dice que son humanos y que no hay que hacerles nada, Bueno, pero es que te pobrecitos, digo una cosa, que se defienden. Ahí nuevamente felicito al señor presidente de la República, López Obrador. ¿Por qué? ¿A quién le das un abrazo? Al que le puedes tirar un sablazo. Al que es un voto cautivo y que te va a apoyar con tu familia. Y el que te da un sablazo, el que se el que se mocha. Sí, ya ves que en este gobierno no hay moches, profe. O sea, ¿a quién le das un abrazo? Al que le vas a dar un sablazo. Quédense con esa reflexión. Siempre es un gusto, es una distinción estar con tu excelentísimo programa. Saludos a Fernando, espero que ya te alivies, Fer. Sabemos que te comiste ahí unas tlayudas, te dije. Del aeropuerto. Sí, pero pues antes de las tlayudas, metamucil. El aeródromo, el metamucil. Estómago. Ay, bueno, cúrate pronto, Fer. Un abrazo, mi hermano, cuídate. Gracias. Estas fueron las vaciladas del poder con el profe Cova. Ya regresamos al formato anterior y nos distingue con su sección el profesor Polilla Cova o profe Cova. Hasta la vista, babies. Abrazo, cuídense.